Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy viernes 23 de febrero del 2024, en nuestro estudio devocional Alza tus ojos, vamos a estudiar acerca de las consecuencias de la envidia. Aunque el pastor Ramiro en los estudios dominicales ya hemos tratado este tema, pero vamos a tratar de desarrollar un poquito más en esta mañana. En Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9, la palabra de Dios dice: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000, y a mí 1000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Los celos, de acuerdo con el diccionario, son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. La envidia es un sentimiento que, en estado mental, en el cual existe desdicha por no poseer algo que el otro tiene, sean bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles o intangibles. Cosas que se pueden palpar como un carro o unos zapatos, y vemos aquello y decimos que queremos esos zapatos o queremos ese carro. Lo que no le gustó a Saúl fue que le dieron 10,000 a David y a él 1000, de tal manera que la envidia es algo que otro tiene y que pensamos que deberíamos tener nosotros. Y ese debería es el problema. El debería es el yo merezco. Lo único que merecemos es el infierno, pero cuando entra la envidia y empezamos a analizar las cosas, ahí entra el problema. Ahora te preguntarás, ¿cuáles son las consecuencias de la envidia? Dice el Salmos 37:1: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Están diciendo: no hagas esto, pero tampoco esto otro, porque va unido a algo más. Y en Proverbios 24:1 dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. En Proverbios 24:19 también nos habla y nos dice: no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. De tal manera que la envidia es algo que no tenemos, pero alguien más sí, y queremos tener. Queremos tener esa alabanza, esa gloria, o lo que está diciendo de aquel. Entonces, en primer lugar, la envidia produce enojo. Dice la Biblia en 1 de Samuel 18:8: y se enojó Saúl. Cuando vio lo que estaba sucediendo, Saúl se enojó, y en gran manera. Cuando Saúl escuchó lo que decían de David, en vez de decir: está bien, yo no voy a dejar que esto me moleste, voy a recordar que yo soy el rey, que Dios me ha bendecido. Debemos recordar las bendiciones de Dios. No te quedes pensando: aquel está más fornido, está más guapo, tiene dinero, tiene este teléfono, tiene un carro, una bici, y yo no tengo absolutamente nada. Recuerda lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una salvación tan grande. La envidia produce enojo. Saúl se pudo haber detenido y pudo haber pedido perdón a Dios y decirle: Señor, estoy mal en enojarme. Y estás mal cuando te enojas, cuando ves algo que piensas que mereces y te enojas. Pero la envidia no se detiene ahí, sigue. Entonces, en primer lugar, hay enojo. En segundo lugar, hay resentimiento. En vez de olvidarlo y sacarlo de nuestra mente y pedirle perdón al Señor, cuando podemos detener la envidia, comenzamos a pensar una y otra vez, y ese es el resentimiento. Cada vez que Saúl veía a David, ya no lo veía de la misma manera que lo veía antes. Ya no lo veía como aquel héroe que Dios había traído y había librado al pueblo de Israel. Ya no lo veía como aquel que le tocaba el arpa. Ya no lo veía de la misma manera. Dice la Biblia en el versículo 9:
Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese día, Saúl comenzó a pensar en lo que habían dicho de él. El resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia, puede ser de lo que alguien más dice, de lo que alguien más tiene, de alguna ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir una y otra vez, en vez de olvidarse y dejarlo en manos de Dios. El diablo es bueno para atraer el pasado, pero dice Pablo, yo miro a la meta, lo que Dios quiere hacer conmigo. El diablo es aquel que trae el pasado y lo hicimos y lo que otros han hecho y no nos dejan en paz. Deja de estar resentido con alguien más por si no te va a pasar como le pasó a Saúl. El punto 3. La envidia produce amargura. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe qué? Lo que pasó es que Saúl se enojó, sí, ese era el primer punto. Luego había resentimiento, luego ese resentimiento se convirtió en amargura. Pero dice que se enojó Saúl, pero la siguiente parte del versículo 8 dice, y se enojó en gran manera. Y estás como la vaca rumiando, devolviendo la comida a la boca. Pero en este caso estás pensando y repensando las cosas que te han hecho y no puedes dejar de pensar en ello. Y la envidia produce destrucción. Aquí no hay nada que podamos hacer. Efesios capítulo 4 versículo 31 nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura va a traer malicia. Saúl no le quería hacer cosquillas a David. ¿Cuántas veces no tomó una lanza y lo trató de matar? El propio Saúl de este momento en adelante el propósito de Saúl en este momento en adelante era matar a David. Imagínate hasta dónde llega la envidia. La envidia ¿le había hecho algo David a Saúl? No, absolutamente no le hizo nada. Cuando usamos la palabra celoso la usamos en el sentido de estar envidiosos de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Esta clase de celos es un pecado y no es característico de un cristiano. Más bien muestra que aún estamos siendo controlados por nuestros propios deseos. Primera de Corintios 3:3 y Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La Biblia nos dice que debemos tener el amor perfecto que Dios tiene por nosotros. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Lo dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 y 5. Entre más nos concentramos en nosotros mismos y nuestros deseos, seremos menos capaces de concentrarnos en Dios. Cuando endurecemos nuestros corazones a la verdad, no podemos volvernos a Jesús y permitirle que nos sane. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos controle, Él producirá en nosotros el espíritu de nuestra salvación, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Al estar celosos indica que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice que estemos contentos con lo que tenemos porque Dios nunca nos desamparará ni nos dejará, lo dice Hebreos capítulo 13 versículo 5. A fin de combatir esto necesitamos hacernos más como Jesús y menos como nosotros mismos. Podemos llegar a conocerlo a través del estudio de la Biblia, la oración y el compañerismo con creyentes maduros. Conforme vayamos aprendiendo cómo servir a otros en vez de a nosotros mismos, nuestros corazones van a comenzar a cambiar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo dice Romanos 12:2.
Entonces, mi amado hermano, te quiero animar y te quiero exhortar en el Señor a que tú analices tu vida, analices tu corazón y veas si sientes celos o envidia por algo o alguien, y tú puedas poner a cuentas con el Señor. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.